entonces, que dependen de la norma. Esto es para agilizar cuentas. Nos aparece ahora el R-Yaya, que esto es lo mismo que decir que voy a trabajar con el vector X y Z, o sea, con el vector posición. Y cuando a mí me hablen del R solito, me están diciendo que estoy calculando la norma del vector posición, o sea que esto va a ser X cuadrado más el Y cuadrado más el Z cuadrado. Quiere decir que esto es la norma de ¿quién? De R. En vez de escribir todo esto, nosotros directamente escribimos ¿qué cosa? R. ¿Está bien? Entonces, si a mí me dan una función f que depende de R, esta es una función que depende de la norma. ¿Se entiende? Un ejemplo. F de R puede ser igual a ¿qué cosa? E elevado a la R, que es lo mismo decir E elevado a la norma de ¿quién? A la raíz cuadrada, digo, de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Bueno, pero sí, ¿para qué me cambian esto? Nos cambian, ¿por qué? Porque a la hora de hacer los cálculos es conveniente tomarla a la norma como otra variable. ¿Está bien? Por ejemplo, si tengo seno de R más logaritmo del R al cuadrado. ¿Sí? Este es un ejemplo de una función que depende de la norma. Si ustedes lo quieren escribir como es realmente, sería todo esto así. ¿Está bien? Y entonces cuando nosotros vemos las raíces, ¿qué hacemos? Huimos. ¿Así es? Porque no nos gusta hacer muchas cuentas. ¿Está bien? Entonces por eso es que nosotros le ponemos directamente una función que depende de R. ¿Sí? Es más fácil trabajar con este tipo de funciones, con este, a estar trabajando con qué cosa, con todo esto o con todo esto. ¿Está bien? Entonces este tipo de funciones, esta es una función que depende de la norma, a la f de r, es una función escalar. ¿Qué le puedo aplicar? Le puedo calcular el gradiente o bien, ¿qué cosa? El laplaciano. ¿Está bien? Entonces, vamos a buscar una fórmula genérica para trabajar con este tipo de función. ¿Está bien? Veamos si yo quiero calcularle el gradiente a una función que depende de la norma. ¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular la derivada con respecto de x a f de r, ¿verdad? La derivada de f de r con respecto de ¿quién? De y. La derivada de f de r con respecto de ¿quién? De z. ¿Está bien? Ah, pero yo voy a considerar que la f está dependiendo de r, pero la r está dependiendo de ¿quién? De x, de y, de z. ¿Sí, no? Entonces, en este caso yo voy a calcularle el gradiente a una función que depende de la norma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, derivo. Si yo derivo, ¿qué es lo que tendría que hacer? La derivada de f con respecto de r, con respecto de x, de f que depende de r,
con respecto de x va a ser, primero voy a derivar f con respecto de quién, de r, ¿que no? Esto va a ser derivada de f con respecto de quién, de r, por la derivada de r con respecto de quién, de x. Esto va a ser f', ¿está bien? De r, por la derivada de r con respecto de x. Pero r es igual a la raíz de quién? De x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? La derivada con respecto de x va a ser igual a 1 sobre 2 por raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por la derivada de lo que está acá adentro, que sería 2x. Con este simplifico y me quedaría, ¿qué cosa? F', o sea, la derivada con respecto de la norma, por esto que tengo acá es r, por el x sobre el r. Si hago lo mismo, ¿para quién? Para la derivada de r con respecto de y, trabajo de la misma manera, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener f' de r por el y sobre r. Y si calculo la derivada de f de r con respecto de z, voy a conseguir lo mismo, f' de r por z sobre r. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Derivada de f, a ver, el gradiente de f que dependía de la norma va a ser igual a ¿qué cosa? Hemos dicho que era igual a esta derivada, coma, a esta derivada, coma, esta derivada. O sea que va a ser igual a f' de r, ¿está bien? Por x sobre r, coma, f' de r por y sobre r, coma, f' de r por z sobre r. ¿Está bien? Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A f', que se repite en todo, ¿está bien? ¿Sobre qué cosa? Sobre el r, que también se repite en todo, por el x, por coma y coma z. O sea que esto va a ser f' de r por el r raya, que sería el vector posición x y z, sobre ¿qué cosa? R. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, calcular, me dicen calcular el gradiente de f de x igual una función escalar que sea raíz de ¿quién? De x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿está bien? Por e elevado a ¿qué cosa? Al x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por 2, ¿sí? Entonces esto yo lo puedo escribir como una función que depende de la norma, porque esto es la norma, o sea que esto es r, por e elevado a ¿qué cosa? Esto también es la norma, pero es una norma elevado al cuadrado, ¿está bien? Entonces, si a mí me piden que calcule el gradiente de esta f que depende de r, yo directamente voy a ocupar esta fórmula, que me dice deriva la f con respecto de r. Derivo la f con respecto de r. ¿Qué tengo? Derivada de un producto. Primero derivado por el segundo sin derivar. ¿Está bien? Más primero sin derivar por el segundo derivado. Derivo esto y me quedaría 4r. ¿Está bien?
Eso sería la derivada de f con respecto de r. Luego, ¿qué tengo que hacer? Colocarle el vector posición dividido, ¿qué cosa? El r. Listo. ¿Sí? Ahí está, conseguí el gradiente. Sin estar, ¿qué cosa? Haciendo toda la regla de la cadena.